El doctor Elías Montenegro siempre había creído que el universo era una inmensa maquinaria perfecta que no necesitaba ningún dios para funcionar. Físico cuántico, catedrático en la Universidad Internacional de Ciencia Aplicada y colaborador en proyectos de observación subatómica, era respetado en todo el mundo por su mente brillante, pero también era conocido por algo más, su apasionado ateísmo. Para él, Dios era un invento humano, una muleta emocional creada para soportar la incertidumbre. Su propósito en la vida era justamente lo contrario: arrancar la superstición de raíz y reemplazarla con evidencia, mediciones y matemáticas. Y sin embargo, la noche que cambió su vida para siempre comenzó con algo tan simple como un error en una ecuación que no debía fallar, pero falló. Y luego escuchó una voz que nadie más escuchó, una voz que conocía su nombre. El reloj marcaba las 2:13 de la madrugada. El laboratorio subterráneo del Centro de Investigación Cuántica estaba completamente vacío. Solo la luz fría de los monitores iluminaba las pantallas, mostrando secuencias interminables de números que para Elías eran tan comprensibles como palabras. Se frotó los ojos y suspiró. Esto debería funcionar, murmuró. Su modelo predicho de fluctuaciones cuánticas de vacío no coincidía con los resultados experimentales. Todos los parámetros estaban bien, todas las pruebas también, pero la simulación arrojaba un 0.0007% de error. Y para su mente obsesiva, ese margen era como una grieta en una presa. No puede ser azar, dijo, golpeando ligeramente la mesa. Nada es azaroso a este nivel. Tecleó más rápido. Recalculó, reordenó los términos, cambió métodos numéricos. El error seguía allí, pequeño, íntimo, persistente. Un fantasma en la ecuación. Si Dios existiera, dijo con ironía cansada, diría que esto es un chiste suyo. Sonrió, y entonces la luz del monitor parpadeó. Todos los servidores vibraron, y en medio del silencio absoluto, la escuchó. Una voz, suave, clara, directa. Elías se quedó inmóvil. La voz no provenía de los altavoces, no venía de ningún dispositivo. Parecía estar en el aire, y a la vez, dentro de él. ¿Quién está ahí?, preguntó con un hilo de voz. Silencio. ¿Quién es?, repitió. Nada, solo el zumbido de las máquinas. Respiró hondo, tratando de recuperar la lógica. Estoy cansado. Debo estar alucinando, se dijo. Falta de sueño. Volvió a teclear. Y entonces la voz habló por segunda vez. Más firme, más profunda. Te estoy llamando, Elías. Él se levantó de golpe, volcando la silla. ¿Quién demonios eres? Silencio, excepto por una frase final, tan suave que casi parecía un susurro dentro de su pecho. He estado aquí desde el principio, y tú lo sabes. Elías salió del laboratorio a pasos rápidos. Subió las escaleras. Fue directo a su oficina. Lavó su rostro con agua fría e intentó racionalizar. Privación de sueño, autosugestión, estrés, cansancio acumulado. Sí, todas opciones razonables. No escuché nada real, se dijo a sí mismo. Mi mente me está jugando una broma. Debo dormir. Pero cuando tomó su abrigo para irse, vio algo que lo dejó paralizado. En la pizarra blanca de su oficina, donde solo él escribía, había un mensaje escrito con plumón negro. Vuelve. Elías retrocedió. No puede ser. Miró alrededor. Las cámaras no mostraban ningún movimiento. Las puertas estaban cerradas con cerrojo electrónico que registraba entradas. Nadie había entrado. No puede ser una broma, dijo, tratando de calmarse. ¿Quién entraría solo para escribir una palabra? ¿Cómo entraría? Se acercó lentamente. Tocó las letras, recién escritas, la tinta todavía húmeda. Se le erizó la piel. ¿Quién eres?, dijo al aire. No hubo respuesta, pero al cerrar los ojos sintió algo extraño, como una presencia detrás de él. No amenazante, no oscura, una presencia viva. Abrió los ojos y la sensación se desvaneció. Debo descansar, dijo, casi suplicándose a sí mismo. Y se marchó. Esa noche soñó, pero no era un sueño normal. Era demasiado nítido, demasiado real. Elías caminaba por un lugar vacío, blanco, como un espacio sin tiempo. No había suelo ni techo ni horizonte, pero al mismo tiempo había todo. Era como si el mundo hubiera sido reducido a esencia pura.
A lo lejos, una luz se encendió. Una figura humana avanzaba hacia él. Elías sintió miedo. No era un miedo físico, sino un temor profundo, reverencial, como si algo dentro de supiera quién era aquel que venía. La figura habló, pero su voz no pasó por los oídos. Resonó directamente en su alma. Elías, ¿quién eres?, preguntó con la voz entrecortada. La figura se acercó más. Era un hombre, de aspecto sencillo, vistiendo una túnica blanca, ojos llenos de una ternura tan profunda que Elías sintió que lo atravesaban. He caminado contigo toda tu vida, pero tú te negaste a verme. Elías tragó saliva. Yo no creo en Dios. El hombre sonrió. No importa lo que creas tú, importa lo que soy yo. Elías retrocedió, temblando. ¿Qué quieres de mí? El rostro del hombre se volvió más luminoso. Quiero que me escuches, porque te he llamado por tu nombre muchas veces, pero esta vez te responderé. Elías cayó de rodillas sin entender por qué. Era como si su cuerpo supiera algo que su mente aún negaba. ¿Quién eres?, preguntó casi en un susurro. La luz alrededor del hombre se intensificó, bañando el espacio. Elías, yo soy. Elías se despertó gritando. Elías condujo como un loco hasta la universidad. Entró al edificio con su tarjeta. Bajó al laboratorio. Encendió las luces. ¿Qué quieres de mí?, gritó, golpeando una mesa. ¿Qué quieres de mí? Las máquinas siguieron zumbando. El silencio se hizo dueño del lugar. ¿Por qué yo?, dijo, con los ojos llenos de lágrimas que no aceptaba. ¿Por qué yo? Y entonces escuchó pasos. No pasos físicos, no en el suelo, pasos en su interior. Un suave murmullo, una respiración que no era humana. Y nuevamente, porque siempre fuiste mío. Elías golpeó la mesa una y otra vez, frustrado. No quiero esto, no creo en ti, no creo. La voz respondió sin violencia. Pero yo sí creo en ti. Elías se desplomó en el suelo. Rompió a llorar como un niño. Años de arrogancia, resentimiento, dolor reprimido, todo salió a la luz. Y la presencia no se fue. Lo acompañó, lo sostuvo, lo esperó. Capítulo 5. La confesión. Elías permaneció sentado en el suelo del laboratorio, con la espalda contra la pared fría. El llanto lo había dejado exhausto, como un niño que por primera vez en su vida acepta que no tiene todas las respuestas. Respiró hondo. Sí, esto es real, dijo con voz ronca. Si tú eres real, entonces demuéstralo. Dime algo que nadie pueda saber. Algo imposible de manipular. Silencio. Las luces de los monitores parpadearon una vez. Y luego, en uno de ellos, la pantalla negra mostró una ecuación que no estaba en su sistema. Una ecuación escrita en tipografía básica, como si alguien la hubiera tecleado manualmente. Elías se puso de pie lentamente. Se acercó. La ecuación decía: el principio de incertidumbre de Heisenberg. Susurró Elías. Ya lo sé, todos lo sabemos. Eso no demuestra nada. La pantalla parpadeó. Debajo apareció otra ecuación, pero esta lo dejó sin aire. La densidad de energía del vacío. Pero la cifra numérica que acompañaba la ecuación no era el valor aceptado. Era otra, un valor corregido. Un valor que coincidía exactamente con el error minúsculo que Elías había estado viendo en su simulación experimental. Él retrocedió, temblando. No puede ser. Esto es imposible. Ese valor no lo conoce nadie. Solo yo. Ni siquiera está publicado. Un susurro suave cruzó el laboratorio. No fue voz, sino una impresión profunda en su pecho. Siempre estuve en cada constante, Elías, en cada parámetro que llamaste azar, en cada ley que creíste eterna. Yo la sostengo. Elías se acercó a la pantalla, hipnotizado. ¿Eres el origen de las leyes físicas?, preguntó. La sensación de presencia se intensificó. Y entonces, en otra pantalla, apareció una secuencia de ecuaciones, una tras otra, como si una inteligencia invisible estuviera explicándole el universo desde dentro. Primero, la ecuación de Einstein. Luego, la ecuación de Schrödinger. Luego, el lagrangiano del modelo estándar. Luego, la ecuación de Dirac. Finalmente, una frase apareció bajo todas ellas. Yo soy la ley detrás de todas las leyes. Elías sintió que su corazón latía con violencia. Toda mi vida, toda mi carrera,
la he dedicado a entender estas ecuaciones. Dijo con un temblor en la voz. ¿Y tú me estás diciendo que son tuyas? Una voz suave, tan tranquila como un amanecer, se dibujó en el aire de su mente. Nada existe sin mí, ni la luz, ni el espacio, ni el tiempo, ni tú. Elías cayó de rodillas. Era demasiado, demasiado para su mente orgullosa, demasiado para su lógica, demasiado para su formación científica. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a alguien? A alguien que ya cree en ti. Una pausa, casi un silencio lleno de compasión. Porque tú me buscabas donde creías que yo no estaba. Y sin embargo, allí también estoy. El corazón de Elías se desgarró. Porque, en secreto, muy en secreto, había algo que nunca le había confesado ni a sus colegas, ni a sus estudiantes, ni a sí mismo. Que, a veces, cuando veía las ecuaciones cuánticas, cuando observaba el orden, la precisión, la elegancia, sentía que había algo más, algo detrás, algo consciente, pero siempre lo había reprimido como un impulso irracional. Ahora ya no podía. Ahora ese algo tenía voz, y nombre, y presencia. Elías levantó el rostro, con lágrimas nuevas. Eres Jesús, ¿verdad? La voz no necesitó palabras. La certeza lo cubrió. El hombre del sueño era él, no un profeta, no un símbolo, no un mito. Jesús, el creador encarnado. La palabra que había creado los mismos fenómenos cuánticos que Elías estudiaba. ¿Por qué un científico? Insistió Elías, todavía sin creer que hablaba con él. Porque alguien como yo. Y Jesús respondió en su corazón. Porque muchos creen que la fe y la ciencia se contradicen. Pero la ciencia es solo el estudio de mis huellas. Elías quedó inmóvil. Y entonces Jesús dijo algo que destruyó su mundo. Tu ecuación estaba incompleta porque tu visión del universo también lo estaba. Elías tembló. ¿Quieres que crea en ti? Una respuesta suave, llena de bondad. Quiero que me conozcas. Creer vendrá después. Las pantallas volvieron a cambiar. Apareció una ecuación que Elías jamás había visto. Parecía una combinación compleja entre la ecuación de Einstein y la de Schrödinger, como si unificara gravedad cuántica, algo que la ciencia llevaba 70 años intentando resolver sin éxito. Él se acercó, con los ojos abiertos como un niño. Pero, esto es, balbuceó, una propuesta de unificación. Esto une las dos teorías más grandes del universo. Y la voz de Jesús, suave como un susurro. Elías, tú buscabas la teoría final. Yo soy la teoría final. El científico cayó de espaldas, sin poder respirar, porque sabía, en lo más profundo, que estaba contemplando algo imposible, algo divino. Elías se levantó lentamente, como si cada fibra de su cuerpo fuera nueva. Miró las pantallas, miró el vacío, miró su corazón, y preguntó, ¿qué quieres que haga? Y Jesús respondió con una claridad absoluta. Quiero que me sigas. Quiero que cuentes lo que viste. Quiero que muestres que ciencia y fe no se oponen, sino que se encuentran en mí. Elías bajó la mirada. Pero me van a llamar loco. Me van a expulsar de la academia. Voy a perderlo todo. Una última frase resonó. Hijo, si me tienes a mí, no has perdido nada. Elías despertó en el sofá de su oficina. No recordaba haberse recostado. No recordaba haberse dormido. Por un momento pensó, lo soñé todo, pero al revisar el laboratorio, las ecuaciones seguían allí en las pantallas. Ecuaciones que ningún humano había escrito, especialmente la última, la ecuación imposible, la ecuación de unificación. Era tan elegante que parecía casi divina. Si esto es real, susurró, entonces mi vida acaba de terminar como la conocía, y también acaba de comenzar. Tomó su libreta de investigación. Empezó a copiar la ecuación a mano. Mientras lo hacía, notó algo. Su pulso no temblaba. No era miedo. Era una extraña paz. Una paz que él, ateo militante, nunca había sentido en toda su vida. Una paz que venía de él. A las 8 de la mañana, Laura Camacho, su asistente de investigación, llegó como cada mañana. Al ver la expresión de Elías, frunció el ceño. Doctor, dijo, parece que no durmió nada. No, dormí, contestó él. Pero algo pasó anoche. Algo con la simulación. Él tragó saliva. Laura, quiero mostrarte algo.
pero necesito que mantengas la mente abierta. Abrió la carpeta en su escritorio y le mostró la ecuación. Ella arqueó las cejas. Esto parece un intento de gravedad cuántica. Exacto, dijo Elías. Pero no es un intento. Funciona. Laura lo miró como si él estuviera delirando. ¿De dónde salió esto? Él respiró hondo. Laura, anoche escuché una voz. Ella retrocedió. Una voz que no provenía de ningún dispositivo. Una voz que sabía mi nombre. Laura lo observó con preocupación. Una mezcla de miedo y compasión. Doctor, ¿está bien? No estoy loco, dijo él, con firmeza inusual. Fue real. Fue Jesús. Laura se quedó en silencio. Su rostro palideció. ¿Jesús? ¿Quién? Preguntó. Él cerró los ojos. Jesucristo. Ella dejó caer su carpeta. Doctor Montenegro, quizás debería descansar. Elías no respondió. Simplemente la miró con una serenidad inquietante. Una serenidad nueva. Sé cómo suena, dijo suavemente. Pero él habló conmigo y me mostró esto. Señaló la ecuación. Laura no sabía qué decir, pero algo en los ojos de Elías era distinto. Más vivo, más humilde, más verdadero. Ella tragó saliva. ¿Qué quiere hacer ahora? Y él respondió, contarlo. Elías pidió una reunión con el presidente del centro de investigación, el doctor Martín Rojas, un escéptico notorio. Cuando Elías entró, Rojas lo recibió con sarcasmo. Me dijeron que descubriste algo importante. Sí, respondió Elías. Algo muy importante. ¿Qué es? ¿Una nueva partícula? ¿Una anomalía experimental? ¿Un error? Elías se sentó. Encontré la ecuación de unificación. Rojas soltó una carcajada. La teoría del todo. Tú mismo tienes 20 artículos explicando porque probablemente nunca se unifique la gravedad cuántica. Y estaba equivocado, dijo Elías. Rojas entrecerró los ojos. ¿Quién escribió la ecuación? Elías respiró hondo. Jesús. Rojas se quedó en silencio durante 3 segundos. Y luego, ¿Jesús? ¿Qué? Jesucristo. Rojas apoyó los codos en la mesa. Elías, ¿estás bien? ¿Has dormido? ¿Has tenido algún episodio? Estoy perfectamente, respondió con una serenidad inquietante. Jesús me habló y me mostró cómo unir la relatividad con la cuántica. Rojas se levantó de golpe. Esto es una broma, ¿verdad? No, dijo Elías. Es la verdad. ¿Quieres que crea que el Dios de la Biblia te dio una ecuación? Elías lo miró a los ojos. No quiero que lo creas tú. Quiero que lo vea el mundo. Esa misma noche, Elías recibió un correo electrónico. Asunto, necesitamos hablar. Remitente, sin dirección visible. Era imposible. Los correos electrónicos siempre venían con dirección. Abrió el mensaje. Dentro había una frase. No temas, yo estoy contigo. Elías sintió una corriente eléctrica recorrerle el cuerpo. Y luego, la luz del laboratorio tembló. Las pantallas apagaron y encendieron. Él se arrodilló, temblando. ¿Eres tú? Una voz, suave como antes. Sí, Elías, no estás solo. Los rumores se habían extendido. La comunidad científica comenzó a burlarse. Elías Montenegro, el ateo militante, ahora es un gurú místico. Otro loco más. Recibió cientos de correos. La mitad de ellos insultándolo. La otra mitad, personas desesperadas pidiéndole que intercediera ante Dios. Él no sabía qué hacer. Hasta que recibió un mensaje más peligroso. Retira lo que dijiste o destruiremos tu carrera. Era anónimo, pero sabía exactamente quiénes eran. Los escépticos radicales del Instituto Darwin. Cuando llegó al laboratorio esa noche, encontró la puerta forzada, los documentos alterados, su servidor desconectado, pero la ecuación seguía intacta, como si nadie hubiera podido borrarla, como si alguien la protegiera. Esa noche fue diferente. Mientras revisaba los daños en su laboratorio, sintió un peso en el aire, un silencio tan profundo que parecía físico. La presencia volvió, y él lo supo. Señor, susurró. Una voz respondió. Estoy aquí. Elías lloró. No puedo, Señor. No puedo enfrentar al mundo. Van a destruirme. La voz fue un río de paz. Yo fui rechazado antes que tú, pero yo vencí al mundo. Elías sintió que algo se rompía en su interior. Su orgullo, su miedo, su incredulidad.
¿Te creo? Dijo. Te creo. Elías hizo lo impensable. Convocó una conferencia internacional de física cuántica. 3.000 científicos, 8 premios Nobel, gobiernos, agencias espaciales, todos presentes. La prensa esperaba escándalo. Cuando Elías subió al escenario, tomó aire, presentó la ecuación, presentó los datos y luego dijo, frente a millones de espectadores en vivo, esta ecuación no fue producto de mi mente, ni de mi creatividad, ni de ningún experimento. Se hizo un silencio absoluto. Fue revelada por Jesucristo. Hubo gritos, insultos, gente levantándose, pero Elías continuó. Pasé mi vida estudiando las leyes del universo. Ahora descubrí al autor, y él me llamó por mi nombre. Él está vivo, y me habló, y puede hablarte a ti también. El caos estalló, pero su voz permaneció. Los organizadores exigieron cortar la transmisión, pero antes de que pudieran hacerlo, las pantallas gigantes del auditorio parpadearon, y la ecuación imposible apareció por sí sola. Luego, un patrón nunca antes visto en física cuántica se proyectó. Un colapso de función de onda en tiempo real. Algo experimentalmente imposible. La audiencia quedó petrificada. Y una frase apareció en todas las pantallas. Yo soy. El auditorio enmudeció. Algunos lloraron. Otros corrieron. Otros cayeron de rodillas sin comprender por qué. Elías se volvió una celebridad. Y un objetivo. Ateos militantes. Políticos. Académicos poderosos. Todos querían silenciarlo. Perdió su trabajo. Perdió su laboratorio. Todos sus proyectos fueron cancelados. Pero en medio del caos, él tenía paz. La misma paz que sintió aquella noche en el laboratorio. Y comenzó a predicar. Primero en salas pequeñas. Luego en auditorios. Luego en estadios. Al día siguiente, Daniel recibió una llamada urgente del rector de la universidad. Necesitamos sus conclusiones para el simposio de cosmología, dijo con tono seco. Usted es el ponente principal. Daniel respiró hondo. Ya no podía hablar desde la arrogancia académica que lo había definido. Ahora veía la verdad escondida detrás de la realidad física. Esa noche, sentado frente a su escritorio, escribió una carta que jamás imaginó escribir. Ya no busco explicar el universo sin considerar a su autor. La ciencia describe el cómo. Cristo me ha mostrado el porqué. La firmó, pero antes de enviarla, alguien tocó la puerta. Era su hermana, Ana, llorando. Daniel, mamá está muy mal. Tienes que venir. La carta quedó sobre la mesa. Aún no era tiempo. La casa de su infancia estaba llena de recuerdos que Daniel había intentado enterrar bajo años de teoría cuántica y racionalismo extremo. En la habitación, su madre lo miró con ojos cansados pero radiantes. Hijito, me dijeron que has cambiado. Daniel tomó su mano. Cristo me cambió, mamá. Ella sonrió. Siempre oré por eso, incluso cuando me dijiste que Dios no existía. Daniel rompió a llorar como no lo hacía desde niño. Perdóname. Ella le acarició el cabello. Ya estás perdonado. Él te estaba esperando. La habitación se llenó de una paz sobrenatural. Esa misma noche, su madre partió, y Daniel comprendió que la fe puede atravesar años, distancias, arrogancias y heridas, para finalmente dar fruto. Durante el funeral, uno de sus tíos lo confrontó. ¿Tú ahora crees en Jesucristo? ¿El científico estrella de la familia? Daniel respiró profundo. Sí, porque encontré pruebas que no están en los laboratorios. ¿Pruebas? Se burló su tío. Daniel no se molestó. Sabía exactamente qué contestar. La paradoja EPR dice que dos partículas pueden estar conectadas a distancia. La oración funciona igual. Dios y nosotros permanecemos entrelazados. Solo que ahora entendí quién inicia el entrelazamiento. El tío no respondió. Esa semana, Daniel recibió una videollamada de la presidenta del Consejo Internacional de Física. Profesor Arista, hay preocupación en la comunidad. Su reciente discurso sobre el propósito divino podría afectar nuestra reputación colectiva. Daniel no retrocedió. La ciencia no pierde credibilidad por reconocer límites. La fe no contradice a la razón, la completa. Entonces, ¿no va a retractarse? No. La presidenta lo observó fijamente. Habrá consecuencias. Daniel colgó la llamada, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Cristo, dame fuerza, susurró. Para despejar su mente,
Viajó al desierto donde se encontraba el telescopio que había utilizado por más de una década. La noche estaba clara. Encendió el sistema óptico. Las estrellas brillaban con una nitidez que cortaba el aliento. Y entonces lo vio. Una figura luminosa caminando entre las estrellas, hacia él. Jesús, no como un ser cósmico, no como ilusión, sino como el centro de toda existencia. Señor, ¿por qué me escogiste a mí?, preguntó Daniel con voz temblorosa. Porque eras el más terco, respondió Jesús con una sonrisa llena de ternura. Y los tercos, cuando creen, creen de verdad. Daniel rió entre lágrimas. ¿Qué debo hacer ahora? Ayuda a otros a verme. Días después, la universidad anunció un evento global. El diálogo entre ciencia y fe. La evidencia experiencial del Dr. Daniel Arista. Millones de personas se conectaron en línea. El moderador abrió el debate. Profesor, ¿cómo demuestra científicamente que Cristo existe? Daniel sostuvo silencio por unos segundos y luego habló. No puedo demostrarlo como demostramos la segunda ley de la termodinámica. Pero tampoco podemos ver directamente la materia oscura. Y aún así sabemos que existe por sus efectos. ¿Y el efecto de Cristo según usted?, preguntó el moderador. Daniel sonrió. La transformación radical de un corazón humano. La mía. Miles de espectadores se quedaron en silencio. Esa misma noche recibió mensajes de personas desconocidas. Soy biólogo ateo, pero algo en lo que dijo encendió algo en mí. Nunca creí en nada, pero ahora quiero saber quién es Jesús. Si Dios cambió su vida, ¿podrá cambiar la mía? Daniel cayó de rodillas en su oficina. Señor, úsalos, sálvalos. Y una vez más, sintió la respuesta suave. Ya estoy trabajando. Volvió al laboratorio y miró otra vez la ecuación con el misterioso término. Cerró los ojos. Comprendió, de repente, que no era una ecuación física. Era una ecuación espiritual. Un recordatorio. Un sello. Un mensaje del Creador para un científico que había intentado entender el cosmos sin entender primero su corazón. Daniel tomó un marcador y escribió encima. El amor es la constante fundamental. Jesucristo. En el atardecer, mientras la luz dorada llenaba el campus, Daniel sintió nuevamente la presencia de Jesús a su lado. ¿Lo logré, Señor?, preguntó con humildad. Has comenzado, respondió Jesús. Ahora ayuda a los que aún creen que están solos en un universo frío. Daniel respiró profundamente. Te seguiré donde quieras que vaya. Jesús lo miró con ternura infinita. Y yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia desapareció, pero no la certeza. Daniel Arista, el antiguo ateo, ahora caminaba con un propósito más grande que cualquier teoría. Y así comenzó su verdadera misión. Mostrarle al mundo que el autor del cosmos no solo creó las leyes del universo, sino también el amor que puede transformar cualquier vida. La casa de su infancia estaba llena de recuerdos que Daniel había intentado enterrar bajo años de teoría cuántica y racionalismo extremo. En la habitación, su madre lo miró con ojos cansados pero radiantes. Hijito, me dijeron que has cambiado. Daniel tomó su mano. Cristo me cambió, mamá. Ella sonrió. Siempre oré por eso, incluso cuando me dijiste que Dios no existía. Daniel rompió a llorar como no lo hacía desde niño. Perdóname. Ella le acarició el cabello. Ya estás perdonado. Él te estaba esperando. La habitación se llenó de una paz sobrenatural. Esa misma noche, su madre partió, y Daniel comprendió que la fe puede atravesar años, distancias, arrogancias y heridas, para finalmente dar fruto. Durante el funeral, uno de sus tíos lo confrontó. ¿Tú ahora crees en Jesucristo? ¿El científico estrella de la familia? Daniel respiró profundo. Sí, porque encontré pruebas que no están en los laboratorios. ¿Pruebas? Se burló su tío. Daniel no se molestó. Sabía exactamente qué contestar. La paradoja EPR dice que dos partículas pueden estar conectadas a distancia. La oración funciona igual. Dios y nosotros permanecemos entrelazados. Solo que ahora entendí quién inicia el entrelazamiento. El tío no respondió. Esa semana, Daniel recibió una videollamada de la presidenta del Consejo Internacional de Física. Profesor Arista, hay preocupación en la comunidad. Su reciente discurso sobre el propósito divino podría afectar nuestra reputación colectiva. Daniel no retrocedió. La ciencia no pierde credibilidad por reconocer límites. La fe no contradice la razón, la completa. Entonces,
¿No va a retractarse? No. La presidenta lo observó fijamente. Habrá consecuencias. Daniel colgó la llamada sintiendo una mezcla de temor y determinación. Cristo, dame fuerza, susurró. Para despejar su mente, viajó al desierto donde se encontraba el telescopio que había utilizado por más de una década. La noche estaba clara. Encendió el sistema óptico. Las estrellas brillaban con una nitidez que cortaba el aliento. Y entonces lo vio. Una figura luminosa caminando entre las estrellas, hacia él. Jesús, no como un ser cósmico, no como ilusión, sino como el centro de toda existencia. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Preguntó Daniel con voz temblorosa. Porque eras el más terco, respondió Jesús con una sonrisa llena de ternura. Y los tercos, cuando creen, creen de verdad. Daniel rió entre lágrimas. ¿Qué debo hacer ahora? Ayuda a otros a verme. Días después, la universidad anunció un evento global. El diálogo entre ciencia y fe. La evidencia experiencial del doctor Daniel Arista. Millones de personas se conectaron en línea. El moderador abrió el debate. Profesor, ¿cómo demuestra científicamente que Cristo existe? Daniel sostuvo silencio por unos segundos y luego habló. No puedo demostrarlo como demostramos la segunda ley de la termodinámica, pero tampoco podemos ver directamente la materia oscura, y aún así sabemos que existe por sus efectos. ¿Y el efecto de Cristo según usted? Preguntó el moderador. Daniel sonrió. La transformación radical de un corazón humano. La mía. Miles de espectadores se quedaron en silencio. Esa misma noche recibió mensajes de personas desconocidas. Soy biólogo ateo, pero algo en lo que dijo encendió algo en mí. Nunca creí en nada, pero ahora quiero saber quién es Jesús. Si Dios cambió su vida, ¿podrá cambiar la mía? Daniel cayó de rodillas en su oficina. Señor, úsalos, sálvalos. Y una vez más, sintió la respuesta suave. Ya estoy trabajando. Volvió al laboratorio y miró otra vez la ecuación con el misterioso término. Cerró los ojos. Comprendió, de repente, que no era una ecuación física, era una ecuación espiritual. Un recordatorio, un sello, un mensaje del Creador para un científico que había intentado entender el cosmos sin entender primero su corazón. Daniel tomó un marcador y escribió encima. El amor es la constante fundamental. Jesucristo, en el atardecer, mientras la luz dorada llenaba el campus, Daniel sintió nuevamente la presencia de Jesús a su lado. ¿Lo logré, Señor? Preguntó con humildad. Has comenzado, respondió Jesús. Ahora ayuda a los que aún creen que están solos en un universo frío. Daniel respiró profundamente. Te seguiré donde quieras que vaya. Jesús lo miró con ternura infinita. Y yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia desapareció, pero no la certeza. Daniel Arista, el antiguo ateo, ahora caminaba con un propósito más grande que cualquier teoría. Y así comenzó su verdadera misión. Mostrarle al mundo que el autor del cosmos no solo creó las leyes del universo, sino también el amor que puede transformar cualquier vida.